¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Regla de Tres. Qué gusto y qué placer estar compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero contarles que hoy hablaremos de un tema muy importante. El día de ayer estábamos hablando acerca de la reapertura del país, que es muy importante, y conocer cuáles son las cosas negativas y positivas ante esta reapertura que realiza el presidente de la República, Alejandro Yamatei. También hablaremos hoy por hoy acerca de la reactivación económica del área rural, que es muy importante, y para ello nos van a estar acompañando analistas. Y queremos agradecerle también a nuestra transmisión que estamos realizando a través de TV Mundo en diferentes municipios y en diferentes regiones del país que se está transmitiendo. Muchas gracias. A las 8 en punto nosotros nos estamos conectando a través de esta señal, y también Totovisión, que se transmite el día miércoles nuestra programación. Bueno, como bien les decía, vamos a estar hablando acerca de la reactivación económica de los municipios. Otra de las cosas que ya tenemos en nuestra antesala a nuestros invitados, cada uno de ellos cuenta con amplia experiencia para hablar acerca del tema. Para ello nos va a estar acompañando Luis Velázquez, que es experto en desarrollo económico rural con amplia experiencia. También tiene un programa de televisión que es inversión y conoce cada uno de los detalles en cuanto a cómo invertir, qué realizar, estrategias en el área rural. Y también nos acompaña Francisco Ralda, que es empresario agroindustrial con una amplia experiencia. También pertenece a la junta directiva de Agexport, que también nos va a estar contando acerca de su experiencia en cuanto a las exportaciones y cuáles son esas estrategias que pueden utilizar en esta situación de reactivación económica rural. Y también tenemos a Jessica Fuentes, que es analista económica en el área rural, que creo que nos va a dar un aporte muy bueno, porque ella se encuentra en uno de los municipios de nuestro país donde se genera mucho negocio y comercio. Ya los tenemos por acá. Le damos la bienvenida a Luis y también tenemos a Jessica Fuentes. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerlos en Regla de Tres. Creo que esta va a ser una charla muy buena. Vemos juventud y también personas que nos van a aportar mucho conocimiento ante esta situación. ¿Cómo están? Bienvenidos primero a las damas. ¿Cómo está Jessica? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias, Héctor, por la invitación, y gracias a toda la audiencia que pues ya contamos con su sintonía, y a todos los que se van a unir a nosotros, pues mucho gusto y muchas gracias por el espacio. Así es. Luis, ¿cómo está? No lo escuchamos porque necesitamos que quite el audio. Ahí Muy estamos. bien, muchas gracias, Héctor. Contento de estar aquí en Regla de Tres. Un saludo a tu audiencia nacional e internacional y, por supuesto, a los cables que transmiten este programa. Así es. Francisco, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Gracias Buenas por noches, aceptar la invitación. Luis, muchas gracias a usted, gracias por la invitación. Aquí estamos para compartir con su audiencia la experiencia en estos programas de reactivación y todo el manejo de crisis. Así es. Me gustaría hablar desde un punto de vista de forma general, que ustedes me den una opinión de cómo ven la reactivación económica del área rural hoy por hoy. ¿Cuáles son los dos puntos específicos que sean positivos y negativos que están viendo hoy por hoy ante esta crisis? Sabemos que el gobierno arranca, lleva más de 6 meses en el poder, pero llevaban diferentes estrategias, pero con esta crisis cambiaron las estrategias. Inicio con Jessica para que nos cuente en su análisis de cómo se está desenvolviendo esta reactivación económica en el área rural. Bueno, pues es importante conocer la realidad del país. Comentarles que tanto las dinámicas económicas como agricultura, turismo, economía informal han sido las más afectadas, no solo en áreas rurales, sino que en todo el país. Pues algunos ven como un vaso de agua en el desierto la apertura, porque más que reactivación ha sido la reapertura de algo que en algún momento permaneció cerrado. Entonces, pues esperamos que con las medidas necesarias y las implementaciones necesarias, pues se pueda de alguna u otra manera subsidiar las personas en algún momento, más las más vulnerables, pues que con esta reapertura pues puedan ya tomar como algunas medidas necesarias para que puedan
por lo menos asegurar su alimentación, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Luis, ¿cómo ve usted esta situación y cómo desde su punto crítico y del análisis que realiza en cada uno de sus programas y viendo la situación de inversión local, de gobiernos locales? Bueno, yo lo veo de una forma integral, Héctor. Recordemos que la pandemia tiene la salud y la vida, que es la prioridad número uno, simultáneamente lo que es la economía y como un eje transversal lo que es la gobernabilidad y el aspecto social. Dos aspectos que yo no quisiera resaltar como negativos, sino como un reto, es que hay que perder el miedo. La gente tiene miedo. Yo les quiero decir que tenemos que tener espíritu de vencedores y que le vamos a ganar la guerra al coronavirus. Tenemos que perder el miedo. Pero, ¿cómo deberíamos de prepararnos? Por supuesto, con buenos protocolos de salud preventiva, guardando todas las reglas que se han publicado. Y para el gobierno, el reto es de buscar ya en Estados Unidos, en Inglaterra, en Israel, en Alemania y en Brasil, que está por salir ya una vacuna. Entonces ahí el gobierno se tiene que poner las pilas para asegurar que venga esa cura. Y cuanto al tema de la recuperación económica, es prioridad uno, Héctor, además de la salud y de la vida, porque recordemos que cuando fue la gripe española en el año 1918, la gente se empezó a morir por la fiebre, pero después ya no hubo comida y la gente se moría por hambre, por falta de comida. En conclusión, no podemos permitir que la economía se nos muera porque va a haber más muertes por falta de alimentos que por el coronavirus. Así que los 340 alcaldes tienen una responsabilidad muy grande, los 22 gobernadores, las 33,000 comunidades con sus COCODES y por supuesto el gobierno central y todos nosotros como ciudadanos también. Muchísimas gracias. También me gustaría por parte de Francisco que me diera un panorama de cómo ve la situación, tanto, como les decía, 2 puntos específicos a favor y 2 en contra que estamos viendo ante esta situación. Bueno, yo me voy a referir más que todo al área, digamos, de negocios. La agroindustria ha sido, digamos, beneficiada en esta crisis porque no ha tenido que cerrar sus operaciones. Entonces, este es un tema positivo. El sector privado ha preparado protocolos apropiados para que podamos convivir entre salud y economía. Entonces, digamos que el sector agrícola, el sector agroindustrial ha tenido la oportunidad de seguir trabajando, tal vez a un menor ritmo del que veníamos a principio de año. El año había empezado bastante bien, con mucho dinamismo, muchas exportaciones, los commodities un poco al alza, pero ya veníamos con condiciones de mercado desfavorables, precios bajos en general en mercados de commodities como azúcar, café, caucho, aceite de palma, y la crisis a partir de marzo hizo que los precios bajaran entre un 25-30% adicional a lo deprimido que ya estaban. Entonces la parte positiva es de que el sector ha podido seguir operando. La parte negativa es que estamos operando con precios bastante bajos y con demanda reducida. Toda la cadena logística ha podido operar, puertos abiertos, transporte permitido y tal vez un poco de complicación en el movimiento de personal. Ese sería mi balance, Héctor. Ok, perfecto. Pero de los aspectos positivos que ha visto en cuanto a esta reapertura, Francisco, del país, los aspectos positivos y negativos que podemos afrontar, usted como empresario, sabemos que está la reapertura del país, que queremos que nosotros, los empresarios, que se reaperture para generar más ingresos, y también está la salud de las personas. Pero ¿cómo hacen ese balance ustedes como empresarios? Sí, mire, la verdad es que el sector agrícola en general, digamos que no tuvo muchos problemas de cierre.
Entonces no estamos precisamente en una etapa, digamos que de reapertura, sino que seguimos trabajando a un ritmo, digamos, moderado de producción, y ahorita lo que esperamos es que con la reactivación económica principalmente de los países consumidores a nivel internacional podamos mejorar la demanda y que la reactivación sea más rápida. Ok, perfecto. Me gustaría, Luis, saber por parte de usted cuáles serían estos retos de las autoridades para poder apoyar al área rural en cuanto a la reactivación económica en los pueblos. Como dicen, no se ha perdido completamente no se ha perdido, digamos, la economía en el interior del país porque siempre han estado trabajando. ¿Usted qué opina acerca de ello? Bueno, lo primero es poner orden, aplicar la ley y que haya una certeza jurídica, todos ir en una misma dirección. Lo segundo, los consejos de desarrollo, lo que tienen las comunidades, los municipios, los departamentos. Tenemos que implementar ese sistema de consejos de desarrollo para reactivar la economía. Hay cerca de 40 distintos sectores que se deben reactivar de forma inmediata, y ahí es donde el gabinete económico, conjuntamente con los gobernadores, los alcaldes y los COCODES, los consejos comunitarios de desarrollo, tienen que trabajar arduamente en el tema de desarrollo económico local, de una forma responsable, aplicando los protocolos de salud preventiva y no esa cantidad de gente que se vio, por ejemplo, ayer y hoy en los mercados, donde eso preocupa demasiado, gente sin mascarillas, gente que no está guardando el distanciamiento social. Eso es preocupante. Entonces aquí hay que encontrar el balance entre la valentía, pero también la sabiduría, también ser precavidos y que de una forma responsable se reactiven todos los negocios posibles con protocolos de salud preventiva. Pero los distintos sectores tienen que empezar a trabajar ya, porque recordemos que este año la economía de Guatemala pareciera que se estará cayendo en un 5% del Producto Interno Bruto, y a nivel de Latinoamérica más o menos un 10%. Muchísimas gracias, Francisco. Yo creo que tenemos inconvenientes con la conexión de Jessica Fuentes. Lamentamos porque ha estado lloviendo en el lugar donde se encuentra y creo que eso ha afectado ahora la conexión. Pero me gustaría saber, Francisco, en cuanto a la reapertura, ¿cree que fue conveniente reabrirla ahora o esperar un poco más? Bueno, mire, aquí sí nos vamos a referir, digamos, a todo el país y no solamente a la parte rural. A mí me preocupa, digamos, el tema del transporte urbano, del transporte extraurbano. Entonces, creo que es una condición de movilidad necesaria, pero difícil de administrar. Ya hemos visto que no se están siguiendo los protocolos, como decía Luis, en los mercados, en el transporte. Creo que la reapertura era necesaria. La gente necesita generación de ingresos, pero hay que tener más conciencia en la activación de los protocolos que están establecidos, ¿verdad? Creo que había que abrir, pero me preocupa la forma un tanto irresponsable de las personas que no están acatando los protocolos de salud definidos. Así es, pero como le preguntaba, en cuanto a la reapertura, ¿fue buena, fue mala? Yo sé que es importante, que todos queremos que sea una reapertura rápida, pero también que las personas tomen ese control, igual que las empresas. Como usted como empresario, desde su punto de vista, esta reapertura le conviene hoy por hoy, viendo esta situación de cómo ha sido el comportamiento de las personas. Es como si hubieran dicho, mañana se cierra el país. Hoy salieron todos. Sí. Pues mire, la reapertura es conveniente, ¿verdad? Económicamente es conveniente,
había que hacerlo, pero creo que la gente está teniendo poco cuidado en sectores que abrir, como por ejemplo los centros comerciales, pero sí, definitivamente la economía había que abrirla, y aquí lo que toca es de que actúe responsablemente como ciudadanos y como empresas, y que guardemos los vuelos, ¿verdad? Pero sí era necesaria la reapertura, necesaria y conveniente. Ayer que estábamos hablando acerca con los analistas económicos, nos mencionaban que más de 300,000 empresas han quebrado y han salido del mercado, y se han perdido más de 66,000 empleos informales. ¿Cómo ve esta situación? Sabemos que los empleos formales dentro del área metropolitana funcionan de una forma distinta como funciona en el área rural. Esto es más que todo emprendedores o personas que se dedican al comercio informal. Luis, ¿cómo debería reactivarse de una forma muy estratégica la economía en cada uno de los municipios? No lo escucho. Primero recordemos que hay una política nacional a través del organismo ejecutivo, y que los gobernadores son los que tienen que llevar la política a nivel de cada departamento, los alcaldes a nivel municipal. Entonces, el papel de los alcaldes es un papel muy importante, aunado con el Consejo Municipal de Desarrollo, el COMUDE, donde tienen que hacer hasta lo imposible para que se cumplan los protocolos de salud preventiva, para que haya orden, para que haya cumplimiento de la ley. Y por supuesto con el auxilio de las fuerzas de seguridad, si fuera necesaria. Yo quisiera hacer una conciencia a la mayoría de la gente que está viendo este programa, los que tenemos acceso a Zoom, a teléfonos celulares inteligentes, a la internet, y que gracias a Dios tenemos comida en la casa. Por supuesto que tenemos que trabajar para traerla, pero hay que recordarle a la gente que la mayoría de la población, un 68% de la población, está en pobreza y pobreza extrema. Entonces, hay gente que la hemos visto en la televisión, dice, si yo no vendo mis mangos o mis tomates el día de hoy, no voy a poder llevar comida a la casa. Entonces tenemos que ser empáticos, tenemos que ser solidarios y ponernos en el papel de esa gente, toda la gente que está en la economía informal, que vende para estar al día. Pero también tenemos que tener una responsabilidad en las empresas micros, pequeñas y medianas, en implementar todos los protocolos que se deban implementar. Pero hay una ventaja. La mayor concentración de casos está en las áreas urbanas. Es ahí donde tenemos que aprovechar el área rural para reactivar la economía en turismo comunitario, por ejemplo, en la producción de alimentos, en la ganadería, en los productos lácteos, en la pesca, en todos esos sectores en el área rural donde hay un distanciamiento muy grande y que eso beneficie a oxigenar el sistema económico. Si ustedes se dan cuenta, el 95% de los casos están en los cascos urbanos de los pueblos. Es muy remoto que haya un caso en una aldea o en un caserío. Entonces no podemos castigar a esta gente que vive al día y que está en un estado de desnutrición. Creo que aquí la clave, Héctor, es de una forma responsable implementar todos los protocolos de salud preventiva, aplicar el orden, aplicar la ley y, por supuesto, ir abriendo los distintos sectores económicos de la forma más ordenada posible. Pero aquí también hay buenas noticias, Héctor. El número de casos sabemos que se está incrementando a nivel mundial, pero hasta hace un mes el número de muertes era un 5% de los casos que se contagiaban. Ahora ya vimos que el promedio mundial anda en un 4%, es decir, va para abajo. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, hoy veía que ya el promedio es un 3.4%, la relación
de contagiados versus muertes. Entonces, como que ya la humanidad estamos aprendiendo a tratar el coronavirus. Por eso yo insisto, no tengamos miedo. Yo tengo varios amigos personales que han tenido coronavirus y ellos se han curado guardando la cuarentena en su casa y con medicamentos accesibles para toda la población. Muchísimas gracias. Francisco, me gustaría saber, por ejemplo, desde su punto de vista como empresario rural y que conoce todo este tipo de situación, que como usted decía, que no tuvo ningún inconveniente la economía local. Digamos, ¿por qué entonces entran con las mismas medidas que se realizan donde inicia el epicentro de la pandemia, como es la ciudad capital? Recordemos que algunos pueblos se organizaron, algunos municipios se organizaron para no dejar pasar a personas y poder continuar con las mismas medidas en cuanto a la reactivación económica. Sí, fíjese, Héctor, que tal vez yo no, tal vez el mensaje lo equivoqué, pero yo no estaba diciendo de que no habían habido, digamos, inconvenientes. Yo me estoy refiriendo más a que la operación, digamos, de la agroindustria tuvo la oportunidad de seguir operando. Sí han habido inconvenientes, digamos, en las áreas rurales con bloqueos de accesos a carreteras, problemas de ¿cómo se llama?, de transporte, algunos alcaldes que han decidido que algunas empresas tienen que cerrar. Entonces, por supuesto que sí han habido, digamos, inconvenientes y no ha habido una operación normal. Yo más me refería a que la operación ha logrado mantenerse vigente sin tener que recurrir, digamos, a graves inconvenientes, ¿verdad? Como parar producciones, parar plantas agroindustriales, cerrar exportaciones. Entonces, no estoy mencionando que no hayan habido, digamos, inconvenientes. Entonces, tal vez si me pudiera repetir específicamente cuál era su inquietud con esta pregunta. No, yo le preguntaba, por ejemplo, en cuanto a las personas, digamos que los municipios, si no, digamos, hoy en Guatemala el epicentro ha sido la capital, ¿sí? No en los municipios. Entonces, ¿por qué toman las mismas medidas que los municipios que donde es el epicentro, que es la capital? Por equivocación, por error. ¿Usted considera que fue la mejor medida que se tomó? Por ejemplo, Petén o otros municipios cuando inició la pandemia, ustedes hubieran cerrado ciertos municipios como han tomado otros municipios o otros alcaldes. Es decir, cierro el paso y luego nosotros operamos normalmente. Fíjese que no, usted no puede medir con la misma regla a comunidades diferentes. Si no, vea lo que pasó, digamos, en la alcaldía de San Lucas Tolimán. De San Lucas Tolimán, ¿verdad? Que a la gente no le pareció la calificación de riesgo que le dio el gobierno y fueron a quemar la municipalidad. Entonces, definitivamente creo que hay que darle tratamiento diferente a las regiones que tienen contagio diferente, ¿verdad? No se pueden aplicar las mismas medidas de la capital o de sus municipios circundantes a ¿cómo se llama?, a municipios que no tienen altos problemas de contagio. Definitivamente no puede tener las mismas medidas. Entonces, digamos que en esa parte es un desacierto por parte de las autoridades en no realizar realizar las mismas medidas para todos los departamentos del país, cuando comenzó a hacer toque de queda y que se cerraba el país fines de semana. Sí, pues mire, yo creo que no fueron las medidas más acertadas, aunque también entiendo, digamos, la complejidad de las decisiones que el Ejecutivo tuvo que tomar en algún momento. Entonces, digamos que juzgar con ojos de hoy decisiones del pasado, como que no es muy justo, ¿verdad? Entonces, digamos que el presidente y su gabinete han tenido que estar operando con mucha presión de muchos sectores, ¿verdad? O sea,
no hay sectores que ¿cómo se llama?, que estén en la misma línea, hay mucha polarización, pero definitivamente pudieron haberse tomado otras medidas. Ok, muchísimas gracias. Luis, desde su punto de vista como desarrollo económico, me gustaría saber, por ejemplo, Guatemala tiene como un modelo bien establecido para generar riqueza dentro de un departamento o municipio que sea modelo. Bueno, Guatemala tiene muchísimas fortalezas y muchísimas oportunidades que las debemos replicar, Héctor. Por ejemplo, si habláramos de Almolonga, en Quetzaltenango, tiene una capacidad increíble para la producción de vegetales en tan solo 27 kilómetros cuadrados. Imagínense ustedes, se le dice la hortaliza de América y produce cualquier cantidad de vegetales para el país, y hay exportaciones inclusive a toda Centroamérica. Eso es por hablar de los vegetales. Pero si habláramos, por ejemplo, de la producción del arroz en el área, en el Valle del Tempisque, en Agua Blanca, Jutiapa, en Ipala, Chiquimula, esa área le da de comer prácticamente a toda Guatemala en el tema de arroz. Pero ahí, ¿qué falta? Que el Ministerio de Agricultura suministre sistemas de riegos para producir 3 cosechas al año. Eso es lo que se necesita en todas áreas, sistemas de riego. Si tomáramos otros ejemplos, por ejemplo, en la Boca Costa, en Suchitepeques, en Retaluleu, la producción de hule genera oxígeno, genera madera, genera hule, genera látex, genera para las exportaciones, y hay cientos de miles de empleos que se están generando. Pudiéramos dar otros ejemplos, la producción de textiles en casi todo el altiplano. Yo diría que cada sector tiene su especialidad, Héctor, donde hoy es el momento de replicarlo y de llevar esas buenas prácticas a lugares donde haga falta la generación de empleo. El turismo comunitario, por ejemplo, en el área de Huehuetenango hay unos paraísos preciosos y se hace mucho turismo comunitario, donde hay que aprovechar esas riquezas que la gente ya sabe hacer turismo comunitario e implementarlas en Quiché, en las Verapaces, en Petén. Yo creo que ahora, en este momento, tenemos que ver distintas buenas prácticas de productividad, de producción, de competitividad, y replicarlas en los demás municipios de tal forma que logremos el desarrollo económico local, porque hoy tenemos que jalar todos parejo. Los 340 municipios tienen que jalar a la misma velocidad a través de su plan estratégico para el desarrollo, a través de su plan de ordenamiento territorial, a través de la descentralización, de la desconcentración. Pero tenemos una herramienta muy importante. Hoy la tecnología digital, por ejemplo, cómo estamos nosotros hablando en esta conferencia en este momento. Hay que acelerar los hubs de innovación y desarrollo. Hay que acelerar el gobierno digital. Hay que acelerar la educación a distancia. Tantos elementos que nos permite la tecnología que yo creo que vamos a salir mucho más fortalecidos de esta crisis. Un punto muy importante, la tecnología. Todos hablamos de tecnología, nos vamos a volver tecnológicos, vamos a comenzar a utilizar el internet, pero ¿qué es lo que pasa? En este momento no podemos tener una buena conexión con nuestro tercer invitado, que es Jessica, por la tecnología, por el que está lloviendo y tenemos un mal servicio, se puede decir, en cuanto al sistema de internet. Las compañías no han prestado un buen servicio en este momento para poder nosotros tener un buen servicio, pero yo no sé, se fue, ahí está. Luis, pero sí me gustaría saber, sí, por ejemplo, en cuanto al gobierno digital, ¿cuáles serían esas ventajas que ayudarían a que hubiese menos corrupción y también a incrementar la economía en nuestro país? Bueno, en este momento urge un verdadero plan de reactivación económica que sea planteado por el Gabinete Económico y que sea aprobado por el Congreso de la República.
pero le doy algunos puntos concretos para que se implementen rápidamente y para que Jessica no tenga los problemas que ha tenido de conectividad. Primero, hay que aprobar de urgencia nacional, óigase bien, de urgencia nacional, entrar a la 5G. De una vez, hay que sacar esa licitación y que en el año 2020 tengamos la tecnología 5G. Eso nos daría un salto cualitativo. Segundo, una orden a todas las instituciones del Estado, a todos los que reciban un centavo del erario público, que tienen 6 meses para tener todos sus procesos de una forma digital. Por ejemplo, constituir una empresa en 24 horas a través de un teléfono inteligente, a través de la computadora, todos los trámites en la SAT. Si hoy ya podemos hacer una operación en el teléfono de hacer una transferencia de aquí a Singapur, por ejemplo, o de aquí a Alemania, ¿por qué no podemos hacer un trámite de una licencia o de un pasaporte? Ese tipo de trámites son los que se tienen que hacer ya a través de una tecnología digital. Y además hay que hacer eso porque los programas no se pueden corromper. Ahí entra lo que se llama la auditoría de sistemas para asegurar que estén todos los controles. Las municipalidades, todas deberían de estar totalmente en línea. Ese sería un programa solo para poder hablar de la tecnología, pero en resumen, todo lo que es la tecnología de la información y de las comunicaciones debe implementarse con prioridad AAA. ¿Para cuándo? Para ayer. Así es, pero una de las cosas también que hemos leído y hemos escuchado cuando se quiere implementar la tecnología 5G viene a causar mucho ruido en cuanto a los pueblos, a las comunidades, porque esto viene a desforestar y viene a causar problemas en el ambiente. ¿Qué opina acerca de eso? Bueno, ahí hay que llevar una computadora, juntar a los niños de una comunidad y decirles, miren mucha, así es el mundo de hoy. Quien no tenga acceso al internet, quien no tenga acceso a la energía, no va a tener acceso a la educación, no va a tener acceso a mercadeo, etcétera. Todos estos proyectos tienen que ir acompañados de programas de responsabilidad social y empresarial y por supuesto que también el Estado tiene que tener la presencia, porque hay que decirlo, hay una falta de fortalecimiento institucional, hay un debilitamiento y el Estado no tiene presencia. Hay que fortalecer las instituciones. Ok, muchísimas gracias. Hoy sí vamos a escuchar al fin a Jessica en cuanto a cómo, de lo que has escuchado. Jessica, me gustaría saber cómo está la situación de los pueblos. Sabemos que tenemos a Francisco Ralda con experiencia en cuanto a exportaciones y también en cuanto a cómo se manejan las grandes industrias. Pero tú estás del otro lado, donde cómo se manejan las industrias pequeñas, los pequeños negocios. Ok, pero con las disculpas del caso. Bueno, es muy importante entender que cuando hablamos del sector agrícola, se divide. Por una parte encontramos al sector agroindustrial y por otra parte encontramos a los pequeños agricultores, que en este caso son de alguna u otra manera base fundamental para garantizar la alimentación, no solo de ellos mismos, sino también de toda la población. Gracias a las siembras, a la agricultura familiar, en estos 4 o 5 meses que estuvimos encerrados, algunas personas pudieron garantizar para ellas mismas su alimentación y también para las personas cercanas a ellas también, a veces de comunidades rurales, de cantones, de caseríos, de aldeas, etc. Respecto a lo que decía don Luis, yo entiendo que urge la industrialización del país, que urge aplicar industrialización para poder mecanizar todo el aparato productivo y de alguna u otra manera garantizar mayor importación y exportación en el país. Pero tú mencionabas algo muy importante, que en los pueblos, en los pueblos originarios, se respeta mucho. Creo que lo que más de alguna u otra manera disgusta a la población es que vienen grandes empresas que quieren de alguna u otra manera sacar bien de los recursos naturales, pero lamentablemente esa riqueza no se queda en las comunidades, lamentablemente no genera mayor desarrollo en las comunidades.
Entonces había que replantear eso, porque de alguna u otra manera todo el país quisiéramos industrializarnos, todo el país quisiera pasar de un país tercermundista a un país primermundista, pero es imposible poder hacer eso si ni siquiera la población puede garantizar su seguridad alimentaria. O sea, hay gente que con todo esto, desde antes, ahorita nos estamos centrando en el COVID. Ahorita en todo el mundo es COVID, cuando también existen otras realidades, otras necesidades. Antes del COVID, la gente se estaba muriendo de hambre. Durante el COVID, la gente se está muriendo de hambre y posteriormente también la gente se va a morir de hambre. ¿Por qué? Porque no apostamos a estrategias que respondan realmente a las necesidades del país. Entonces, en áreas más urbanas se podría aplicar precisamente lo que dice Don Luis, de querer industrializar más, de querer tecnificar más, de llevar más tecnología. Perfecto. Pero ¿qué pasa con aquellas comunidades donde ni siquiera hay energía eléctrica, donde no hay acceso a agua potable? Entonces, es cuestión de que se emplee toda una mesa técnica y que todas las estrategias vayan en función de responder a las necesidades de la población. Lo que yo vivo aquí en San Pedro hoy es muy distinto a lo que yo pueda encontrar en algún caserío de mi municipio. Hay gente con medios sociales, nos estamos enterando de que hay gente que no tiene para comprarse ni siquiera un acetaminofén para la fiebre. Entonces, habría que replantear eso. Lamentablemente en Guatemala pues existen diferentes realidades, desde gente en extrema pobreza hasta gente que es dueño de casi medio país, ¿verdad? Entonces habría que replantear eso y enfocarnos a que, como decía anteriormente, las acciones estén realmente encaminadas a responder las necesidades reales de determinado sector. Muchísimas gracias. Francisco, me gustaría saber, ustedes anualmente, ¿cuántos empleos generan en toda Guatemala o agroindustria? ¿Qué cantidad o qué porcentaje de empleos son los que se generan anualmente? Ok. Bueno, fíjese, Héctor, que yo no le puedo dar, digamos, ese dato porque no lo... Creo que tenemos inconvenientes con la conexión de Francisco. En cuanto a esta, vamos a ver si retomamos nuevamente la comunicación. Luis, conocedor acerca del desarrollo rural, ¿cuántos empleos son los que se generan en el área rural anualmente en todo el país? No lo escucho. La población económicamente activa de Guatemala ya está llegando a unos 7 millones de personas aproximadamente, pero recordemos que cerca del 75% está en la economía informal y obviamente desempleado y subempleado. Entonces, esa es una preocupación muy grande. Yo te diría que hay una generación de empleo, la población económicamente activa en la parte formal, que pudieran dar en aproximadamente unos 2.5 millones de empleos. Pero, ¿qué vamos a hacer con los 4.5 millones de personas que no tienen empleo? Y yo quisiera retomar lo que dijiste, Jessica. Estoy de acuerdo contigo. Me imagino que sigues ahí porque se ve que tu señal se quedó un poco estancada ahí. Pero si nos escuchas, Jessica, la pobreza y la pobreza extrema son una realidad que no se puede ocultar y a eso hay que entrarle de frente. La falta de alimentos, la inseguridad alimentaria, eso hay que entrarle de frente. Eso se puede combatir con proyectos productivos en las comunidades, pero lo que falta es voluntad de los políticos, falta voluntad de las autoridades, de algunos alcaldes, de algunos gobernadores, porque hoy Guatemala debería producir alimentos para toda Guatemala y la región centroamericana y hasta para el sur de México y deberíamos de estar exportando. La mejor política social es un empleo. Los programas sociales
pueden ser, pero por un tiempo determinado, por un tiempo mínimo, solo en lo que se ayuda a la gente a salir adelante. Lo que necesitamos son los proyectos productivos en las comunidades. Así que, Jessica, qué gusto compartir este panel contigo. Al final, tal vez compartimos coordenadas, porque es lo que nosotros hacemos en inversión y desarrollo, televisión, y en inversión y desarrollo de asociación, donde trabajamos con distintas comunidades para que ellos puedan generar sus alimentos y para que salgan adelante. Así es. Jessica, me gustaría saber, por ejemplo, cuál es el papel de las municipalidades. Sabemos que solo ellos tienen que ver en cuanto a los servicios básicos, infraestructura y también sanitización en cuanto a los drenajes que se están realizando, pero ¿en qué más podrían ayudar al momento de que ellos puedan descentralizarse del gobierno central? Bueno, primero lo que decía don Luis, que realmente existe un compromiso de las autoridades en querer beneficiar a la población, tanto de las áreas urbanas como rurales. Tengo entendido que en cada municipalidad debe haber una oficina municipal de desarrollo de economía local, que se llama ONDEL, o está la Comisión de Fomento Económico, de Turismo y de Recursos Naturales. Sin embargo, no todas las municipalidades cuentan con una oficina que procure la economía y el desarrollo económico local. Para ello es importante hacer mención que lamentablemente nuestros gobiernos llegan a las municipalidades, llegan al Estado en sí, llegan y no llevan un plan de trabajo. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, la mayoría de gobiernos responden a eventos, pero se van más allá de una verdadera planificación que promueva y genere desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, buscamos y procuramos el bienestar íntegro de toda la población de determinada área. Lamentablemente, pues no se cuenta con algunas oficinas, en algunas municipalidades, como les decía, no cuentan con un plan de trabajo. Segundo, las autoridades a veces no conocen la realidad de su municipio. Tercero, a veces conocen la realidad, tienen un plan de trabajo, pero les falta financiamiento para poder ejecutar algunos planes, algunos proyectos. Entonces, lo primordial es primero darnos cuenta de la realidad de nuestro municipio, tener un plan de trabajo y pedir asesoría, pedir acompañamiento. En las municipalidades está la Oficina de la Mujer, la Oficina de la Juventud, tenemos el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que muy bien pueden ayudar a acompañamiento técnico para la producción, para mejorar el turismo, para mejorar los canales de comercialización, tecnificar la producción y su distribución, etcétera. Entonces, los gobiernos ahorita están quedando a deber mucho. De verdad que ahorita la mayoría de gobiernos municipales, nacionales, específicamente en Guatemala, están quedando a deber mucho, están perdiendo credibilidad por lo mismo, ¿eh? Entonces, aparte que esto ya es algo histórico, ¿no? No es que este gobierno sea así, sino que ya es algo que se ha estado viviendo, dando desde hace años atrás y lamentablemente se está replicando. Es falta de compromiso, siento yo y concuerdo con lo que decía don Luis. Muchísimas gracias, Francisco. Tuvimos inconvenientes al momento de dar su intervención, pero sí me gustaría escuchar por parte de, me estaba comentando que no tiene una cifra en cuanto a cuántos empleos se generan anualmente en el área rural, el sector agroindustrial, pero ya nos respondió Luis en cuanto a cuál es el porcentaje y cuántos empleos, pero me gustaría conocer de usted su opinión. Ok, bueno, fíjese que a mí me gustaría hablar un poquito, digamos, de la competitividad de la agroindustria, de la agricultura en general y de la reactivación, digamos, para tratar de generar un poco de discusión y un poco de
de alineación hacia el tema de la conferencia. Nosotros vemos problemas, digamos, de seguridad jurídica en el desarrollo de la agroindustria, de la agricultura en general. Vemos que no hay siempre reglas claras para la inversión, ¿verdad? Quisiéramos que esas reglas fueran inamovibles, que se cumpliera con la ley. Han habido interrupciones de empresas de minería, de hidroeléctricas, de invasiones de fincas, ¿verdad? También podríamos mejorar las cifras de empleo, mejorando la infraestructura, ¿verdad? Nuestro país necesita carreteras, tanto primarias como secundarias, mejoras en puertos, necesitamos más aeropuertos. Digamos que el área rural necesita inversión en sus tres fuentes: inversión nacional privada, inversión del gobierno central, inversión extranjera directa, y necesitamos mejorar la competitividad sistémica del agro. Aquí hay un conjunto de cosas que deben de hacerse integralmente, empezando por la política fiscal, ¿verdad? El sector agrícola tiene problemas importantes con la devolución del crédito fiscal, tiene problemas con el cumplimiento del pago del impuesto de solidaridad, el ISO, ¿verdad? Es un impuesto que realmente en este momento está fuera de contexto, ¿verdad? Es anticonstitucional. Ahorita las empresas agrícolas están perdiendo dinero y tienen que tributar en base al ¿cómo se llama? A las utilidades del año anterior. También vemos ahí el tema de la política cambiaria, ¿verdad? La política cambiaria debería de ser revisada en cuanto a su fijación del tipo de cambio. Eso nos sitúa en un problema muy serio de competitividad, con problemas con vecinos como México y Colombia. La política del Banco Central en la fijación del tipo de cambio está muy influenciada por el temor a la ¿cómo se llama? A la inflación. Entonces, revisando ahí algunas cifras, hemos visto que México, por ejemplo, entre el año 2010 y el 2020, su moneda se devaluó de 13 por dólar a 22, y la inflación estuvo entre 2 y 6%. Otro caso relacionado es el caso de Colombia. Del año 2010, el peso colombiano andaba en 2.000, se fue casi a 4.000 a principios de este año, y su inflación también estuvo controlada. Entonces, este tema de política cambiaria ayudaría muchísimo también a la generación de empleo, ¿verdad? Beneficiaría las exportaciones, beneficiaría a los receptores de remesas, beneficiaría los ingresos fiscales y generaría un desarrollo económico importante en el país. También en cuanto a la generación de empleo, apoyaría mucho algunas aprobaciones de leyes de desarrollo que están, algunas en el Congreso, algunas ya fueron definidas y están pendientes, pero aquí podemos mencionar el convenio 175 del trabajo de tiempo parcial, ¿verdad? Muy importante para la generación de empleo, especialmente en actividades de maquila y call center. También nos ayudaría muchísimo la ley de salarios diferenciados, ¿verdad? Una ley que se quedó entrampada porque tuvo algunos vicios en su concepción original, pero realmente, así como decíamos, Héctor, de que uno no puede medir con la misma vara diferentes situaciones, nosotros no podemos comparar las canastas básicas, digamos, de la ciudad capital contra canastas básicas del interior del país. Entonces, también tenemos las reformas a la ley de zonas francas, la ley general de infraestructura, la ley de insolvencia, la ley de leasing, el reglamento del convenio 169. Entonces, hay una serie de leyes que deberían de apoyarse y de promoverse para reactivar el empleo, digamos, en las zonas rurales. Si me permite continuar con el tema, también vemos necesidad de que haya un financiamiento
más apropiado, ¿verdad? Que haya disponibilidad de recursos, que esos recursos estén a un costo eficiente y a plazos adecuados de los diferentes. Así es. Como estamos viendo, Francisco, en unas cuestiones ahora con los préstamos que está dando el CHN, que creo que es para personas de mediana, pequeñas y medianas empresas, me gustaría saber qué punto de vista, qué opinión le merece, que sabemos que le están pidiendo muchos requisitos a las personas. Usted llama, hay amigos que conozco que son pequeños emprendedores, los llaman, pero les dicen, le ponen un montón de trabas para poder, y también no se cumple con lo que se ha mencionado en las autoridades que van a apoyar a las pequeñas empresas. Recordemos que estamos en una situación crítica y, como usted dice, no podemos comparar lo que está pasando en la ciudad capital a lo agroindustrial. Claro. De una forma pues mire, breve, por favor. Sí, fíjese que yo creo que es importante, digamos, la garantía del gobierno y la disponibilidad de fondos. Es importante la tasa que se le han asignado a esos préstamos, pero efectivamente el proceso ha sido muy burocrático, los requisitos son muy fuertes y los préstamos no se están generando a la velocidad que las empresas necesitan en este periodo de ¿cómo se llama?, de crisis, ¿verdad? Las empresas necesitan un puente para poder llegar a la reactivación económica, al aumento de la demanda y a la normalización de ¿cómo se llama?, de los negocios. Entonces, creo que las intenciones son buenas. Me parece que la infraestructura del crédito hipotecario nacional no estaba preparada para atender esta demanda tan grande de crédito y definitivamente tienen que hacer algo para agilizarlo, porque si no, las empresas no van a llegar a la playa. Y otra de las cosas también que se ha mencionado es el banco. Recordemos que es el nacional, pero también no tiene presencia en todos los municipios. Así es una complejidad adicional, ¿verdad? Okay. Entonces yo creo que hay que revisar estos mecanismos de otorgamiento de crédito porque le digo, la disponibilidad del dinero del gobierno está bien y la tasa está bien, pero si eso no se transforma en una realidad, pues como que no sirve de mucho, ¿verdad? Así es, por la burocracia. Me gustaría también que si usted puede analizar, Luis, en cuanto a estas tasas de crédito y cómo se está manejando el crédito para las pymes. El crédito en general, estos programas de protección de capitales y reactivación económica, las tasas son buenas, hay periodo de gracia, sin embargo, no es ágil el otorgar un crédito. Mi pregunta, Luis, mi pregunta es, por ejemplo, perdón que le interrumpa, mi pregunta es del sistema que está utilizando el gobierno para poder apoyar a los pequeños empresarios. Es insuficiente. Hace unos 3 meses tuvimos en nuestro programa de televisión al presidente de Banco Estado de Chile y él nos hablaba a esa fecha que Chile ya había dado en esa época alrededor de 3.500 millones de dólares. Imagínense ustedes, solo en créditos alrededor de 24.000 millones de quetzales y se tardan 48 horas para otorgar un crédito. Entonces, no estoy hablando de regalar dinero, porque eso no se puede hacer. No podemos endeudar al país, no podemos generar especulación, pero sí debemos darle un apoyo prudencial y temporal a las empresas en el acceso al crédito, a buenas tasas, a plazos más largos y con periodos de gracia para que puedan sacar adelante. ¿De qué sirve que la población se quede sin empleo? Porque entonces el gobierno va a tener que regalarle una bolsa de comida o darle un subsidio. Creo que es mejor prestar dinero para que también genere puestos de trabajo. Pero hay una gran oportunidad que el gobierno debería de aprovechar, los alcaldes y los gobernadores. Deberían de darle trabajo en la inversión de obras públicas a la mayoría de la gente que se está quedando desempleada. Darle trabajo a la población para reparar carreteras, para reparar bienes inmuebles del Estado, para hacer drenajes, para introducción de agua.
pagarles, aunque fuera el salario mínimo, o darles trabajo a destajo por obra determinada o por trato. Hay que crear esa economía local en los 340 municipios. Y esto no es nuevo. Lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos después de la depresión económica que hubo, y lo hizo el primer ministro Winston Churchill también después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay que poner a trabajar toda la economía para que la gente no se muera de hambre. Y por supuesto, ningún programa debe de ser de forma politiquero. Así es, otra de las cosas que usted menciona muy precisas en cuanto a las obras públicas. Sabemos que cada municipio tiene sus obras públicas o se negocia bajo de agua algunos proyectos que jamás se logran realizar, o lo que realizan son obras pequeñitas que podemos ver muchos casos que se han realizado durante el periodo anterior por parte del gobierno de Jimmy Morales. Me gustaría saber por parte de Jessica, por ejemplo, ¿crees que funcionaría realizando este tipo de obras conociendo que las municipalidades no cumplen al 100% con todas las obras? Creo que tenemos inconvenientes con Jessica nuevamente. Me voy con Francisco para que me responda. ¿Usted considera, viendo esta situación y sabiendo, como usted mencionaba, en cuanto a las carreteras, infraestructura que deben de tener ustedes buenas para poder generar más empleo, y los gobiernos locales no cumplen con esta situación? Sí, mire, esa es verdaderamente es una barbaridad, ¿verdad? O sea, politizar toda la ejecución de la obra pública, que como usted dice, se negocia bajo de agua. Mire, es inconcebible ver carreteras que tienen un tiempo de vida de 3 años, ¿verdad? Que cuestan el doble de lo que deberían de haber costado y no duran ni la mitad de su tiempo de vida. Entonces, vemos mucho eso, ¿verdad? Mucha corrupción en la ejecución de obra pública, en la infraestructura. Recuerde ahí el caso famoso, paradigmático de Overdrecht, ¿verdad? Ese es el colmo, pues. Entonces, creo que aquí deben de endurecerse las leyes contra la corrupción, ¿verdad? Deben de tener penas más altas porque no es posible, pues, o sea, Guatemala no se puede desarrollar bajo esas condiciones de ineficiencia en la ejecución de la obra pública. Hay que irse por la vía de las alianzas público-privadas, ¿verdad? Esa es una buena solución. La creación de la superintendencia de infraestructura, ¿verdad? Nosotros vimos, a los que nos tocó vivir, digamos, las malas comunicaciones, ¿verdad? De telefónicas. A raíz de la modernización de toda la infraestructura de telecomunicaciones, la ejecución fue mejor, se transparentó y el servicio se super mejoró. Entonces, creo que lo mismo podría hacerse con las infraestructuras, ¿verdad? Sobre todo la infraestructura vial. Lastimosamente vimos cómo no se pudo ejecutar la autopista de ¿cómo se llama?, del puerto. Pero hay que insistir, ¿verdad? La solución para la obra pública está en la plataforma de las alianzas público-privadas. Así es. Hoy sí que perdón, Francisco, hoy que ya tenemos ¿me escuchas, Jessica? Porque tenemos inconvenientes con tu internet. Te estaba preguntando qué opinas acerca de la inversión en cuanto a la obra pública, que eso puede generar empleo para las personas, como carreteras, drenajes, que podrían aportar los gobiernos locales, pero lamentablemente ante muchas situaciones o muchos casos que se han dado en el país, que no se cumplen o sobrevaloran las obras, que al final le pueden pagar, dicen que tienen 5 personas, pero al final solo tienen 2 personas o una persona haciendo el trabajo que deberían hacerlo 10. Jessica, ¿nos escuchas?
Creo que le está llegando tarde el audio. Ok, yo tenía problemas con la señal, pero por lo poco que logré entender, dentro de la cultura keynesiana se habla sobre la intervención del Estado en la economía, ¿no? Y uno de los pilares fundamentales es la inversión del gobierno en obra gris, como un generador de empleo, como un reactivador económico. Entonces, creo que tanto autoridades locales como nacionales deberían en este momento aumentar su inversión en obra gris como generador de empleo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Es que le está llegando tarde, te está llegando tarde el audio, si podrías continuar hablando acerca de la situación y cuando termines nosotros tomamos tu palabra. No sé si logran escucharme. Ok, bueno, creo que los inconvenientes del internet es lo que hablábamos si tuviéramos un 5G, pero dicen algunos que esto vendría a tener inconvenientes en el interior del país, pero bueno, me gustaría que me dieran una conclusión porque ya nos pasamos de la hora, creo que es muy interesante el tema y ver algunos puntos que quedaron en la mesa aún. Sabemos que las municipalidades van a jugar un papel muy importante, protagónico en este semáforo, que creo que puede ser una oportunidad para dar a conocer parte de su gestión, si la están haciendo bien o no la están haciendo bien, para poder ver si ellos puedan apoyar al gobierno en cuanto a la reactivación económica específicamente, porque como ellos no tienen la obligación, o como dicen, solo obra pública es la que pueden dar empleo, pero tendrían que hacer muchas carreteras y tener mucho presupuesto. Empiezo con Luis para que nos dé la conclusión en cuanto a este tema de la reactivación económica. En el área rural, según el título. Área rural, así es. Sí, definitivamente. Yo siempre digo que las crisis son las mejores oportunidades. Ya lo decía Churchill, lo decía Sun Tzu, a mí me tocó que vivir el terremoto de 1976, cuando residía en Joyabá, Quiché, me tocó que vivir el conflicto armado, siendo niño también, y entonces hemos aprendido a adaptarnos a las distintas situaciones. Esta crisis representa una excelente oportunidad para revisar los planes de desarrollo territorial de los 340 municipios. Representa una gran oportunidad para los 340 alcaldes, para los 22 gobernadores, para los 33,000 COCODES, para la sociedad en cada municipio, de entrarle de una vez por todas al desarrollo económico local. Ver los distintos sectores, sus fortalezas, sus potenciales en cada municipio, por supuesto de una forma responsable, implementando los protocolos de salud preventiva, porque reabrir la economía no significa irresponsabilidad, no significa hacer tumultos, sino al contrario, hay que usar los protocolos de salud. Y a nivel nacional, para que se pueda dar esta reactivación económica en el área rural, donde hay muchísimas oportunidades, el gobierno tiene la responsabilidad de poner orden, de aplicar la ley, de dar certeza jurídica, de no permitir invasiones. La Corte de Constitucionalidad tiene que apegarse al derecho, tiene que haber inversión en hidroeléctricas, en minería, en infraestructura, en distintos sectores productivos, en agricultura, en la ganadería, en los textiles, en los curtiambres, en todo. Se tiene que buscar la vacuna también lo antes posible. Esto traería mucha paz y tranquilidad a la población para perder el miedo. Se tienen que dar kits de medicamentos básicos también, como sí se está haciendo en otros países, y se tienen que incrementar las pruebas por municipio. No les podemos poner una camisa de fuerza, como lo es el semáforo, si no hay pruebas en cada municipio. Entonces no tiene sentido. Así que
Muy agradecido contigo, Héctor, por haber estado en Regla de Tres y con tu audiencia nacional e internacional y, por supuesto, por haber compartido con Francisco y con Jessica también. Así es, muchísimas gracias. Solo le voy a hacer una pregunta que tiene Gerary Rodríguez, que dice, ¿habrán países donde se haya implementado un sistema de alerta para reactivar la economía? Si puede mencionar, si conoce usted. No conozco el detalle. Sí hace sentido implementar el sistema de semáforos. Recordemos que esto no es nuevo. Es el sistema que utiliza Conred, es el sistema que utiliza el Centro de Huracanes en el sur de la Florida, en Estados Unidos. Pero una cosa es implementar el semáforo y otra cosa es las medidas para que puedas superar el semáforo. Porque ¿de qué te sirve que te estén midiendo y estés en rojo si no hay pruebas? Por ejemplo, si no hay medicamentos, si no hay todo lo necesario. Esto se tiene que ver de una forma integral. Exacto. Acá hay otro comentario que dice Luis de León, nosotros dependemos de nosotros mismos para sobrevivir y no del gobierno que solo se acuerda de nosotros cada 4 años. Creo que es totalmente acertado su comentario en cuanto a esta situación. Y también Luis nos mencionaba que los que vivimos en la aldea apenas sobrevivimos gastando 50 quetzales que ganamos al día. Creo que también es cierto alguno de sus comentarios. Y ahora que sí tenemos buena señal con Jessica, creo que lamentamos su participación y sus opiniones creo que son importantes, pero me gustaría un cierre en cuanto a la reactivación económica, una conclusión, cuáles serían las mejoras que nosotros podríamos tener en cuanto a una reactivación y 2 puntos importantes que se deberían de tomar en cuenta para poder reactivar la economía como debe ser. Pues mucho quería hablarles, tenía algunos ejemplos de algunos países que en crisis tomaron algunas alternativas y lograron posicionarse como economías emergentes, pero lamentablemente la señal no me ayudó, no me colaboró, pero como se estaba hablando en un primer momento de una reactivación económica desde lo local, me enfoqué más en eso. Sin embargo, yo aquí tenía algunos pequeños aportes para poder hacer desde lo local con las municipalidades, ¿no? Y es la tecnificación y el acompañamiento al sector agrícola. Yo tenía como ejemplo a Japón, a Chile, a China, a Dinamarca, que con lugares altamente demográficos, que después de haber atravesado guerras, con poca o nulo acceso a recursos naturales para su explotación, lograron posicionarse, ¿no? Desde sus bases fundamentales de la agricultura, ¿no? Entonces, Guatemala es un país que su economía es primaria, se debe a la industria, a la agroindustria. Entonces, es importante, ¿no? Enfocarnos desde ahí. También la descentralización en los municipios, porque bien se marca la brecha entre lo urbano y lo rural. Entonces, es importante crear una descentralización económica, principalmente con los mercados y también la capacitación, asesoramiento técnico a las personas que se dedican a la producción. Alguien por ahí, yo veía un comentario que decía que de alguna otra manera no somos las víctimas, pero no es hacernos las víctimas, es prácticamente conocer la realidad de mucha de la población. Yo tenía aquí un dato que ahorita, por ejemplo, en el tiempo de pandemia, 8,000 empresas ya se perdieron en Guatemala. Ya se perdieron 1.800.000 empleos. Entonces, el 46% de la población guatemalteca vive en áreas rurales y es inconcebible que ni siquiera puedan tener accesos básicos. Entonces, no es hacernos víctimas porque no queremos las cosas regaladas ni queremos que el gobierno venga a subsidiar todas nuestras necesidades, pero sí es importante hacer una reestructuración desde las tierras, desde los medios de producción, desde la educación. Yo tengo ejemplo aquí a un par de 10 minutos de donde yo vivo, una comunidad que se ha organizado. O sea, la organización de las comunidades pueden ayudar a alcanzar un desarrollo y es importante apostarle también a la educación, porque entonces eso amplía y generaliza nuestras formas de ver y de visualizarnos. No es hacernos las víctimas, pero sí es conocer nuestra realidad y darnos cuenta que no todos tienen el acceso
a lo que nosotros sí, y por ende existe lo que está, pobreza, desnutrición, etcétera, pero es muy importante lo que decía Don Luis en un momento, apostar la educación, lo que decía el otro señor, perdón, se me fue ahorita el nombre, pero apostarle a la inversión, tanto público como privado, y que crear alianzas con el sector público y privado que garanticen y mejoren la calidad de vida de las poblaciones. Así es, me imagino que dicen que hay 636 programas al aire de reactivación económica desde 2008. ¿Eso en dónde lo podemos ver y conocer, Luis? Sí, gracias Héctor. Una cordial invitación para toda tu audiencia en inversionyDesarrollo.net. Ahí tenemos 633 programas al aire desde el año 2008 y también están todos los programas en YouTube. Alguien quiere ver producción de vegetales, producción de textiles, hidroeléctricas, cardamomo, café, hule, caucho, etcétera. Así que ahí estamos a la orden. Ok, muchísimas gracias. Y aquí hay una pregunta para usted. Dice Michael de León que implementar 5G hay que tener en cuenta los costos de implementación y claro, la población podrá pagar este servicio si la tecnología actual no es accesible para todos. ¿Qué opina? Bueno, es que la empresa que venga a instalar el 5G inclusive le va a generar ingresos al país y tiene que dar tarifas competitivas. Es más, pero si solo la dan las dos empresas que tenemos actualmente que no prestan un buen servicio como lo estamos viendo ahora, que bueno, se puede abrir a más empresas, se debe abrir a más empresas. Yo creo en la libre competencia, artículo 130 de la Constitución Política de la República, libertad de comercio, industria y trabajo. La competitividad es buena para todos, bienvenida a la competencia. Entonces, que se hagan unas buenas bases y que oferte y que gane el mejor. El que dé mejor precio, mejor servicio, mejor tecnología. En pocas palabras, bueno, bonito y barato. Pero me encanta. Ponerlo ya. Me encanta ese optimismo, pero lamentablemente la política en nuestro país, todo va generado a ver quién se beneficia y quién hace mano de mundo en ese lugar. Bueno, Francisco, me gustaría dar sus conclusiones. Sabemos que es un reto para ustedes como agroindustria, la reactivación económica con muchas trabas en el Congreso, la voluntad política por parte de las autoridades en cuanto a apoyarlos. Sí, mire, aquí yo sí no tengo duda en que la reactivación tiene que venir por medio del crecimiento de las exportaciones. Guatemala es un mercado pequeño y por lo tanto su crecimiento económico y su reactivación tiene que darse por la vía de las exportaciones. Están pasando geopolíticamente cosas muy interesantes, digamos como un proceso de desglobalización que estamos viendo, ¿verdad? Estamos todavía participando en un enfrentamiento comercial muy fuerte entre China y Estados Unidos. Se están redibujando todas las cadenas de suministro, ¿verdad? Yo tengo muchos clientes en Estados Unidos, en México, que ya están rechazando productos hechos en China. Entonces, este problema de la pandemia vino como a acelerar y a agravar el deterioro de la relación comercial entre China y Estados Unidos, y en general China como un motor principal de toda la cadena de suministro. Entonces, eso genera, digamos, a Guatemala grandes oportunidades de atraer inversión extranjera directa. Entonces, para mí el camino es el fortalecimiento de las exportaciones vía la inversión extranjera directa. Y para lograr eso tenemos que generar una serie de cambios totales en el país, desde política monetaria hasta legislación, hacia infraestructura, seguridad jurídica, una corte de constitucionalidad más amigable, en fin. Yo estaba preparado para discutir todos esos temas. Digamos que mi enfoque era por ahí,
porque el país necesita hacer muchas reformas para que esa inversión extranjera venga, se aloje en el país y tenga un crecimiento en las exportaciones. A mí me gusta mucho el caso de la industria de Vestex, de vestuario y textiles. Esa es una industria que se empezó a generar en 1990 y estuvo basada en inversión extranjera directa y tratados de libre comercio. Entonces, toda esta industria de vestuario y textiles, digamos que la generaron principalmente los coreanos, y en esa ola, pues se fueron metiendo empresarios guatemaltecos, y ya esta es una industria que genera 1.800 millones de dólares al año en ventas. Entonces, tenemos un ejemplo probado de cómo una industria se puede desarrollar si el país le da una buena acogida a la inversión extranjera y tiene los tratados de libre comercio, digamos, apropiados y correspondientes. Entonces, esto genera toda una agenda de país, digamos, lograr que esa inversión extranjera venga. Hay una tarea muy fuerte que hacer, iniciando con que se convierta en una prioridad de la política de gobierno, ¿verdad? Esto tiene que ser una política central del gobierno para que se genere, digamos, industrialización, diversificación de la economía, generación de valor agregado. O sea, hay mucho por hacer y tenemos que darle una buena acogida a esta inversión extranjera directa. Entonces, para mí, ese es el camino de la reactivación y el desarrollo. Así es, Francisco, yo creo que hay muchos temas, como le digo, es corto el tiempo, 1 hora, tocamos diferentes puntos, diferentes aristas, y también vemos el inconveniente del Internet, que eso también no fue nuestro mejor aliado. Sabemos que somos un país donde todo puede suceder, no se puede controlar porque estamos utilizando la tecnología, como dice Luis, estamos utilizando la tecnología que tenemos actualmente, queremos la 5G, a ver qué pasa para las próximos años y a ver qué nos depara el destino ante esta situación. Y como bien lo decían, teníamos la parte de análisis por parte del sector rural, como es Jessica, pero lamentablemente no tuvimos como muchos comentarios de ella, pero tuvimos también la parte agroindustrial, donde vemos, donde hasta la industria, donde usted puede mejorar, pero hay 2 puntos divididos, digamos, está lo industrial y las personas que viven del día a día, del comercio local, digámoslo así, que venden su producto. Pero creo que es para otro tema, pero bienvenido nuevamente en Regla de 3 para poder hablar de otro tema que sea interesante y que podamos abordar, que creo que vamos a tener mucha discusión más adelante ante estos temas que es de inversión y mejorar al país. Y como usted dice, se necesita de una calidad en cuanto a infraestructura, carreteras, que si usted tiene buenas carreteras va a poder llegar rápido su producto y transporte. Creo que eso tenemos que ver y todo se basa en un diálogo por parte y diálogo por parte del gobierno y el Congreso, que ellos son los que legislan y proponen, o si no dejan engavetado muchas leyes que, como usted dice, que hay que ver y revisar, que cada gobierno viene ofreciendo, pero no ven el beneficio del país. Bueno, no sé si tienen que aportar algo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Regla de 3. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Algunas felicitaciones. Ahí tienen sus fans, Luis, Francisco también, y algunas preguntas también que quedaron que responder. Como le digo, es corto el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Y a usted, muchísimas gracias por estar en sintonía. Los invitamos mañana, que vamos a estar hablando acerca del rebote de la delincuencia y la violencia en nuestro país en cuanto a esta situación que estamos viviendo luego de salir del confinamiento cada uno de nosotros y cómo nos estamos comportando. Que tenga una excelente noche. Hasta la próxima. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Adiós.